Pensamiento, Acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor Guillermo Hurtado, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es entrevistado por el maestro Pavel Zavala del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias por acompañarnos. Buen día, queremos agradecerles a todos que nos sintonicen amablemente el día de hoy. El día de hoy tenemos como entrevistado al doctor Guillermo Hurtado, con el motivo del 19º Congreso Internacional de Filosofía, que tiene como título Mundo, Pensamiento y Acción. Queremos agradecer al doctor Guillermo Hurtado por aceptar la entrevista. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar con unas cuantas preguntas. Primero que nada, ¿el mundo sería lo mismo sin la filosofía? Seguramente no. Es muy difícil pensar que pudiera haber mundo sin filosofía, es decir, un mundo humano, ¿no? La humanidad tiende hacia las preguntas filosóficas, me atrevería a decir casi de manera natural, por lo que un mundo sin filosofía sería equivalente a un mundo deshumanizado, ¿no? No necesariamente un mundo en el que la especie haya desaparecido, sino un mundo en el que el ser humano, en tanto que sujeto activo, crítico, pensante, dejaría de existir. ¿Usted considera que nos acercamos a ese mundo deshumanizado en la actualidad? Yo no creo. El mundo está en transformación muy profunda. La tecnología está cambiando a la humanidad de una manera muy rápida, pero de ahí a pensar que estemos deshumanizados, no creo que el salto sea correcto. Algunos hablan de transhumanismo. En todo caso, lo humano está dejando de ser lo que era para convertirse en algo nuevo, y lo hace de manera muy rápida. Y esa es una de las grandes interrogantes de la filosofía hoy en día. Muy bien. Con respecto a la filosofía misma, ¿usted considera que es capaz de transformar al mundo de alguna manera, o solo es una contemplación alejada del mundo? No, la filosofía ha venido transformando el mundo desde que empezó. Las ideas son grandes herramientas de transformación, y las ideas filosóficas son a veces las ideas más poderosas de la transformación humana, no solo porque transforman el entorno, sino porque también logran algo que ninguna otra herramienta puede hacer, que es transformar la propia identidad humana. Entonces, el mundo ha estado transformado por la filosofía desde que la filosofía existe, y lo seguirá siendo. Yo no creo que tengamos pronto un mundo sin filosofía. Al contrario, vamos a tener un mundo con una filosofía mucho más intensa, más activa y posiblemente más transformadora incluso. Con respecto a la condición en la actualidad de la filosofía, ¿considera que se encuentra en peligro? Es decir, en peligro de desaparecer, con este caso, por ejemplo, de que quisieron quitar la filosofía de la educación preparatoria. Sí, está en peligro la filosofía. Hay fuerzas muy poderosas, políticas y económicas, que quisieran, más que destruir a la filosofía, es sacarla del espacio público. Es decir, yo creo que esas fuerzas lo que querrían es que la filosofía se encerrara, ¿no?, en espacios mucho más pequeños, ¿no?, y que salga de las dimensiones sociales en las que se encuentra hoy en día. El caso específico es el de la escuela, ¿no? La pregunta es, ¿debe haber filosofía en la escuela o no? Y si la hay, también ¿de qué manera? En México tuvimos un intento de sacar a la filosofía y a las humanidades en general de la educación media superior, es decir, de lo que equivale al bachillerato, en 2008. Pasó una ley incluso en la que se modificó el sistema de bachillerato mexicano y se eliminaron las asignaturas de filosofía. Gracias a la lucha del Observatorio Filosófico de México en 2009 y en 2010, logramos que el Estado mexicano se echara para atrás y volviera a introducir
las asignaturas filosóficas. Esto que pasó en México ha pasado en otros países. En España, hoy en día, el Congreso llegó a un acuerdo por unanimidad en el que pide al Estado español reintroduzca la enseñanza de la filosofía, y están en ese debate. O sea que sí, la pregunta es, hoy en día, si la filosofía va a permanecer en los mismos espacios sociales en los que se encontraba, o tendrá que migrar a otros. En el primer sentido, es claro que se encuentra en peligro. ¿Hacia qué lugares podría migrar la filosofía para poder sobrevivir? La filosofía puede migrar a cualquier lugar donde exista lo humano. Las redes sociales, la conversación, las calles, ¿no? Quizá nos hemos hecho a la idea de que la filosofía fuera de la escuela, fuera de las aulas, no puede sobrevivir. No es cierto, la filosofía nació en las calles. Sócrates, en Atenas, hacía filosofía con los atenienses en baños públicos, fiestas, plazas. Siempre que exista la capacidad del razonamiento humano, podrá haber filosofía. Claro, lo que se respondería es que no habría la filosofía tal como la entendemos ahora, como una disciplina académica. La filosofía como disciplina académica es fundamental hoy en día, nadie la quiere perder, todos quisiéramos que se siguiera desarrollando, pero la filosofía no nació como una disciplina académica. La filosofía nació como un ejercicio de interrogarse y buscar respuestas acerca de las grandes preguntas de la existencia humana. Entonces, el propio academicismo en el que nos hemos desarrollado, o al que hemos llevado la filosofía durante el último siglo, sí, por lo menos, ¿ha hecho que la misma filosofía se ponga en peligro? Hay un exceso de academicismo, de profesionalismo, que ha alejado a la filosofía de las grandes masas de la población, lo cual ha sido muy malo, definitivamente muy malo para la propia filosofía, pero también para la sociedad, porque al convertirse el filósofo en un especialista, ¿no?, que solo puede hablar con otros especialistas, ha desprotegido a la sociedad de una orientación acerca de las preguntas que la sociedad misma se hace. Hay una gran necesidad de filosofía en la sociedad, y esta necesidad la satisfacen hoy en día no los filósofos, sino otro tipo de especialistas, ¿no? Psicólogos, sacerdotes, comunicólogos, ¿no?, que incluso los propios científicos, que ofrecen respuestas a esas preguntas filosóficas, pero no necesariamente de una manera filosóficamente articulada. Entonces, es indispensable que la filosofía salga del encierro académico en el que ha estado recluida desde un tiempo acá, y además de estar en la universidad, además de estar en la escuela, se atreva a dar pasos hacia afuera. Ya hay un movimiento importante para que la filosofía logre escapar de ese enclaustramiento. Por ejemplo, hay movimientos de filosofía para niños, filosofía para ancianos, asesorías filosóficas, teatro filosófico, filosofía en las plazas, etcétera. Ya hay todo un movimiento muy grande que creo que es la respuesta que estábamos esperando a esta reducción de la filosofía solo a lo académico. Y una vez que salga la filosofía de este espacio académico, ¿cuál sería la tarea más urgente que tendría que resolver la filosofía? ¿Darle sentido a la vida de las personas? ¿Cuestionar las condiciones políticas, económicas de una sociedad? Sí, son todas esas preguntas. Las preguntas básicas de la filosofía vienen siendo las mismas desde hace más de 2000 años. Entonces, son preguntas que nos tenemos que plantear, cada uno se tiene que plantear, cada generación tiene que hacerlas, cada comunidad tiene que formular. Son preguntas que nos acompañan a lo largo de la existencia humana. En algunas de ellas hemos avanzado mucho, hemos descubierto que cierto tipo de respuestas no son correctas o no parecen serlo desde la perspectiva de ciertos criterios, ¿no?, que se les aplican,
Y bueno, o sea, estamos en eso, ¿no? La filosofía es un camino, ¿no? De la humanidad, ¿no? Que no llega definitivamente a un punto final, ¿no? Lo que no hace a la filosofía algo inútil, ¿no? Sino precisamente al contrario, ¿no? Por tratarse de un tipo de actividad que acompaña a la existencia humana, tiene que estarse planteando una y otra vez, ¿no? A pesar de no llegar a su fin, porque su fin sería, como dije antes, el fin de la humanidad. Bien. Con respecto a una consideración de la identidad mexicana, ¿usted cree que en la actualidad el mexicano tiene una identidad bien delineada, bien perfilada, o está otra vez convulsionando por causa de una carencia de identidad? Yo creo que el mexicano nunca ha tenido una identidad bien definida, pero sí son las identidades colectivas. Ha habido, en mediados del siglo pasado, hubo un movimiento que se llamó la filosofía de lo mexicano, en donde participaron figuras tan destacadas como Emilio Uranga, Luis Villoro, Leopoldo Sea. Lo que se buscaba ahí era preguntar desde la filosofía acerca del mexicano, de la cultura, de su historia, de su destino, ¿no? Su presente, su pasado, su futuro. Y esta filosofía se dejó atrás, ¿no? Hacia finales del siglo XX por muchas razones. Yo veo en cambio ahora un resurgimiento de este tipo de cuestiones desde la filosofía. Son importantes. La filosofía se puede ocupar de todas estas preguntas, y por supuesto incluso de qué es el mexicano, ¿no? Qué quiere el mexicano, hacia dónde va. Y claro, las herramientas, las teorías desde las cuales se hagan estas preguntas irán variando, pero eso no significa que la pregunta siga siendo válida, ¿no? Y que nos la sigamos planteando ahora igual que hace tiempo. México ha cambiado, por supuesto, ya no somos el mismo país que hace 50 años, pero eso no significa que México no siga existiendo. Muchas veces se piensa que si algo no tiene una identidad bien definida, entonces no existe, ¿no? Pero si aplicáramos ese criterio de manera general, pues ni siquiera nosotros existiríamos, ¿no? O sea, los seres humanos pues, no tenemos una identidad perfectamente definida, ni siquiera como organismos biológicos. Entonces, negar la existencia de México o de lo mexicano me parece sí el resultado de una mala ontología. Muy bien. Con respecto a la situación actual de México, ¿cómo ve usted el cambio de gobierno? ¿Será un verdadero cambio de fondo o solo de forma? Solo hemos cambiado a los representantes, pero las formas de gobernar son las mismas. Sí. ¿Cómo ve usted la Cuarta Transformación? Esta es una pregunta muy filosófica. Debería ser y una de las preguntas centrales de la filosofía mexicana, y de hecho lo está haciendo en este Congreso. El Observatorio Filosófico de México, del que yo formo parte, ha organizado un coloquio en donde nos estamos haciendo estas preguntas. Y tienen que ver con conceptos filosóficos, por ejemplo el de transformación, ¿no? A mí la idea de transformación me gusta mucho. Algunos podrían decir que se trata de una manera más inofensiva de hablar de revolución, ¿no? Pero yo creo que el uso del concepto de transformación nos ha dado un nuevo horizonte en este país, ¿no? En un libro que publiqué hace unos años llamado México sin sentido, diagnosticaba cierto presentismo en la vida mexicana. Es decir, estábamos atrapados en un presente sin una perspectiva de pasado y sobre todo sin un horizonte de futuro. El fenómeno político de este año en México, 2018, nos ha dado un nuevo horizonte de futuro que vamos a tener que ir llenando. ¿Qué es la Cuarta Transformación? La Cuarta Transformación, desde una perspectiva democrática, tendría que ser la transformación que todos y cada uno de los mexicanos hacemos, ¿no? Y no lo que se nos indique que sea, ¿no? El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
ha dicho que esta transformación tendrá que tener una dimensión valorativa muy importante. En efecto, tenemos que transformar nuestros valores y nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestras visiones de lo que somos y de lo que queremos que sea México. Esto, creo yo, tiene que hacerse de una manera profundamente democrática, es decir, a partir de un diálogo colectivo de todos los actores que pueden participar en esto. El papel de la filosofía en este diálogo colectivo es central, porque la filosofía puede ayudar a la conformación y a la clarificación de los conceptos con los que se va a construir esta nueva narrativa, este nuevo discurso que nos va a permitir avanzar hacia adelante. Entonces la tarea de la filosofía es construir esos conceptos que permitirán los cambios políticos y democráticos. Claro, o sea, es ayudar a la construcción. Tampoco creo que el filósofo sea digamos, el líder de esta, tenga que ser el líder de la transformación democrática. Es un participante más, ¿no? O sea, yo no compro esta idea de que los filósofos son los guías, los profetas de la sociedad, ¿no? Pero sí son un grupo importante que puede ayudar mucho al desarrollo de estos nuevos conceptos y de estas nuevas narrativas. Muy bien. Y en cuanto a un tema un poco más apremiante, ¿cómo ve usted o qué perspectiva podría aportar la filosofía con respecto a el movimiento de migrantes que pasan por México con rumbo a Estados Unidos, de la caravana migrante? Sí, claro, bueno, aquí hay también muchas preguntas que valen de manera general, no solo para los migrantes centroamericanos o mexicanos que van a Estados Unidos, pero también para los africanos que van a Europa, ¿no? Se trata de un problema muy importante que tiene que ver con varios asuntos de orden filosófico, ¿no? La naturaleza de las naciones, la justificación de las fronteras, la posibilidad de ofrecer derechos humanos a personas que están en tránsito migratorio, la posibilidad de una ciudadanía universal, ¿no? Hay muchas preguntas que se plantean y los filósofos las han estado formulando desde hace tiempo. En México hay algunas personas que trabajan el tema de la migración, ¿no? Creo, sin embargo, que tendrían que ser más, ¿no? No solo por la caravana migrante de esta semana, de centroamericanos, sino por la marea migrante que hemos tenido de México a los Estados Unidos, ¿no? México es un país de migrantes, ¿no? Y preguntarse sobre la identidad de México y de lo mexicano pasa también necesariamente por la cuestión de la migración, ¿no? ¿Somos los mexicanos solo los que vivimos dentro de las fronteras, o podemos hablar, por ejemplo, de un pueblo mexicano que esté más allá de las fronteras, ¿no? Yo me inclinaría a la segunda posición. Creo que México no se puede definir ya de una manera fronteriza, ¿no? Geográfica, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos mexicanos, ¿no? Y que, bueno, no son iguales quizá a los que viven acá. Algunos de ellos ni siquiera hablan español, ¿no? Pero entonces es necesario, por ejemplo, hablar español o hablarlo bien, ¿no? Como nosotros, para ser mexicano, ¿no? En fin, hay preguntas ahí muy interesantes. Muy bien. ¿Usted considera que entonces esta idea de la nación a través definida por fronteras se está perdiendo, está cambiando esta noción de Estado, de nación que teníamos? Puede ser, sí, pero por otra parte, si algo caracteriza los últimos años es el resurgimiento de la idea del Estado-nación, como respuesta también a un movimiento desnacionalizador, también pretendidamente cosmopolita, según la cual los seres humanos somos individuos que no dependemos de una comunidad nacional, ¿no? A esto ha venido una respuesta. Entonces es como si ha habido una respuesta que me parece correcta también, que viene de la idea de que los seres humanos no somos individuos aislados, no somos una isla junto con otras islas, sino que tenemos raíces, ¿no?
No somos islas, tenemos raíces que nos unen a otros, que nos unen a un suelo, a una tierra, ¿no? A una cultura, a un pasado, a una historia. Entonces, muchas veces se habla de esto del neoliberalismo, ¿no? Bueno, una de las maneras en las que el neoliberalismo ha impactado en nuestra concepción del ser humano es esta, de que los seres humanos nos pueden poner en cualquier lado, ¿no? Y no va a haber diferencia, porque antes que todo, o por encima de todo, somos individuos. No, no es cierto, somos miembros de comunidades. Y yo creo que el resurgimiento del nacionalismo en todo el mundo, tanto de izquierda como de derecha, es una respuesta a esta filosofía del ser humano, del individuo humano, que no responde a las aspiraciones plenas de la mayoría de la gente. ¿Se avisora en el futuro cercano o lejano alguna crisis del capitalismo contemporáneo o solo se verá su refinamiento, su perfeccionamiento? Sí, bueno, para eso uno tendría que ser adivino o marxista. Pero yo creo que el capitalismo está para quedarse, ¿no? Lo que tenemos que ver más bien es de qué manera podemos transformarlo, ¿no? Regularlo. Es una de las grandes preguntas de la filosofía de la historia. Cuando cayó el muro de Berlín, pues mucha gente pensaba que capitalismo y democracia iban a avanzar de la mano, ¿no? Que todo el mundo se iba a ser capitalista y todo el mundo se iba a ser democrático. Vean el caso de China. En China tenemos un capitalismo autoritario, no hay democracia en China, y sin embargo el capitalismo chino es el más eficiente que hay en este momento en la humanidad. Entonces, tal parece, ¿no?, que si habláramos con alguno de estos filósofos que empezaban a reflexionar sobre el futuro inmediato a la caída del muro de Berlín, pues les daría una gran sorpresa darse cuenta que capitalismo y democracia no fueron de la mano. No hay lugar en el mundo ya que esté fuera del capitalismo, del sistema capitalista. La democracia es otro asunto y posiblemente lo que encontremos en un futuro más cercano sea regresiones, retrocesos de la democracia a otro tipo de formas de organización política más cercanas al fascismo o autoritarismo, ¿no? Pero aparentemente al ser humano le gusta más la libertad de comprar que la libertad de votar. Entonces el capitalismo llegó para quedarse. Ese es mi temor. Muy bien. Pues queremos agradecerle por su entrevista, por su atención y queremos agradecerles a todos ustedes por habernos sintonizado. Muchas gracias. Muchas gracias.